Cordial saludo. En esta oportunidad se dirige a ustedes Sergio Eduardo Silva para abordar el trabajo titulado Diseño de una estrategia de aprendizaje basado en proyectos para fortalecer la indagación científica en estudiantes de grado décimo. Bien, se aclara que dicho trabajo se desarrolló en la Institución Educativa Agroecológico Amazónico Camilo Torres. Este se encuentra señalado en el polígono amarillo que aparece en el mapa. De manera que esta institución se encuentra ubicada en el municipio de Cartagena del Chairá, el cual hace parte del departamento del Caquetá, que conforma el territorio nacional de Colombia. De manera preliminar, se logró establecer que los estudiantes de la institución, al culminar su ciclo de educación media, presentan bajo desarrollo de competencias científicas. Por un lado, el puntaje de ciencias naturales de la institución no solamente se encuentra por debajo del desempeño mínimo, que es 60, sino que también se encuentra por debajo del de la media nacional. Adicionalmente vemos que la población evaluada en su gran mayoría se encuentra distribuida en los niveles de desempeño más bajos planteados por el ICFES con relación a las competencias. Y en el caso más concreto, para el caso de la competencia de indagación, la cual tiene que ver con la formulación de preguntas, el diseño experimental, la contrastación de hipótesis, la formulación de conclusiones y la comunicación de resultados, presenta resultados alarmantes. En esta tabla se muestra el porcentaje promedio de respuestas incorrectas y como pueden ver, en al menos 9 de esos 12 ítems se encuentran un porcentaje por encima de la mitad de las preguntas diseñadas, de las cuales al menos 2 de los 4 aprendizajes derivados de la indagación, el que tiene que ver con procesos químicos, pues representan como los porcentajes más altos para dichos componentes. De allí nace la necesidad de proponer estrategias que tiendan a cambiar esta situación. De modo que nace la pregunta de investigación: ¿cómo se puede fortalecer el nivel de desarrollo de la indagación científica en grado décimo de la Institución Educativa Agroecológico Amazónico Camilo Torres mediante el diseño de una estrategia didáctica de aprendizaje basado en proyectos para la asignatura de química? En coherencia con dicho planteamiento, se propuso como objetivo general diseñar una estrategia pedagógica de aprendizaje basado en proyectos para el fortalecimiento de la indagación científica en los estudiantes de grado décimo en la asignatura de química. Como objetivos específicos se contempló caracterizar el grado de desarrollo de la indagación científica, fundamentar la indagación científica, estructurar la indagación científica, la estrategia didáctica, perdón, y validar la estrategia didáctica. Para lograrlo, se adoptó un enfoque cualitativo, el cual tiene que ver con adoptar o analizar lo que son los testimonios expresados por la población participante y un diseño de investigación-acción contemplado en 4 fases, como lo son diagnóstico, planificación, acción y reflexión. Todo esto en pro de dar una espiral de mejoramiento continuo, si así lo da el alcance del trabajo investigativo. Para cada una de estas etapas se recurrió al uso de técnicas para recolectar la información que se explicarán a más a detalle en el desarrollo de los resultados. Bien, para la fase de diagnóstico se utilizó una pregunta, un test de conocimientos de 8 preguntas, de los cuales, como pueden observar en la gráfica, en la figura 3,
la mayor parte de la población evaluada obtuvo puntajes menores a 5. La puntuación media se localizó en 4,65 de 8, que representa al 58,1% pues de la valoración total. En la figura 4 podemos observar que de las preguntas evaluadas, estas se agruparon por competencia de indagación evaluada. De aquí la más crítica corresponde a la de formular preguntas investigables, pues obtuvo el puntaje más bajo de 53%. De manera paralela, también se realizó un grupo focal. Estas respuestas generadas de aquí fueron tratadas por análisis temático. De allí se obtuvo observaciones como la siguiente. En metodología de la enseñanza, 5 de los 5 grupos evaluados presentaron una percepción positiva por el docente. Para el desarrollo de la indagación, como análisis temático como tema emergente, se encontró 2 grupos revelaron ausencia de formulación autónoma de preguntas. 5 de los 5 grupos revelaron dependencia del paso a paso y 5 de 5 grupos expresó no haber tenido experiencias para defender conclusiones. En lo concerniente a la rigidez curricular, se observó que los temas se dan de manera fija, que la evaluación se da de manera homogénea y pues en ese orden de ideas algunos alcanzaron a expresar, 3 grupos de 5, la necesidad como de diversificar las formas de evaluar. Por su parte, con las expectativas sobre el aprendizaje basado en proyectos, vemos que existe una alta conciencia contextual, un interés por proyectos ambientales y expresaron necesidades de tener materiales disponibles o apropiados para el desarrollo de sus proyectos. Para la fase de planificación se realizó una revisión sistemática, guiadas por la pregunta que pueden ver en pantalla. Podemos observar que el diagrama de flujo de la filtración de dicha información consultada fue la siguiente. A partir de 1008 artículos de investigación, solamente 19 pasaron todos los filtros considerando criterios de inclusión y exclusión y sobre los cuales se aplicaron 10 columnas de extracción de datos para conocer, por ejemplo, cuáles eran los principios didácticos convergentes en la literatura. Ellos señalaron 5. Primero, contar con problemas auténticos y contextualizados. Segundo, darle al estudiante ese rol principal. Tercero, que los estudiantes trabajen de manera colaborativa. Cuarto, que se generen artefactos tangibles. Quinto, que exista una evaluación formativa integrada. Por otro lado, en estructuras de diseño se encontraron secuencia de múltiples unidades que son las recomendadas para generar efectos robustos en competencias complejas y de microproyectos que se generan más que nada para mejorar la motivación y habilidades procedimentales. Criterios a tener en cuenta claves en una implementación efectiva señalan, por ejemplo, que se muestre cómo queda la facilitación docente y el andamiaje multifuente. Esto está relacionado con que los estudiantes no solamente dependan del docente, el cual va a tener un rol de guía, no de dador de la receta, sino que también pueden recurrir, por ejemplo, a herramientas como el internet
o a la colaboración con pares. Por otro lado, en el desarrollo profesional sostenido, involucra a que los docentes que desarrollen estrategias de aprendizaje basado en proyectos tengan una capacitación constante. Y en un tercer momento, que de acuerdo a los objetivos que se tengan planteados, asimismo existe una coherencia en la duración y las fases del proyecto. En ese orden de ideas se encontró que las competencias que evalúa la prueba Saber 11 con relación a la indagación, como lo son formular preguntas, diseñar y conducir investigaciones, interpretar datos, evaluar y comunicar conclusiones, se encuentran alineadas a lo que propone la literatura con relación a cómo se plantea una estrategia basada en proyectos. Con base en estos insumos teóricos se creó la propuesta didáctica Germinando Saberes Amazónicos. En dicha propuesta se contempla que los estudiantes, primero desde unos primeros pasos guiados, de manera gradual vayan adquiriendo autonomía a la hora de desarrollar un producto natural basado en extractos vegetales de su localidad. Para ello, ellos necesitarán interactuar con sabedores locales, conocimientos populares, generar lo que son los protocolos de ciertas prácticas de laboratorio, formular sus preguntas, un espacio de divulgación de sus resultados y elegir un formato para la divulgación de esos resultados. Básicamente, en esta estrategia se trata de recoger no solamente los componentes teóricos de la revisión sistemática, sino que se plantea suplir las falencias encontradas en el diagnóstico y capitalizar aquellas ventajas que también se encontraron en dicho diagnóstico. Entonces, por ejemplo, en esta tabla encontramos los apartados puntuales donde se aplican estas adaptaciones según lo que vimos en el diagnóstico. Por mencionar dos casos. Primero, en el caso de formulación de preguntas investigables, el cual fue la competencia de indagación más crítica por tener la puntuación más baja, se prepararon dos actividades dentro de dicha guía. Una que tiene que ver con análisis de caso con preguntas guiadas y dos, el formato de planificación con campo para pregunta autónoma. Entonces, aquí se puede observar como un paso gradual entre formular las preguntas de manera guiada y finalmente ya tener como las condiciones de autonomía para generarla. Por otro lado, vemos cómo se capitaliza una fortaleza como lo es la alta conciencia contextual, ya que uno de los temas recurrentes que mencionaron los estudiantes que les interesaba era estudiar plantas medicinales o plantas. Entonces, a raíz de eso es que, por ejemplo, se conecta la temática del proyecto, el cual también incluye, por ejemplo, entrevistar lo que son, pues, personas que tengan conocimientos etnobotánicos sobre dichos especímenes. En este orden de ideas, para reconocer la validez del contenido, se realizó un juicio de expertos y sobre el cual se calculó el coeficiente V de Aiken. En la tabla se presentan los ítems evaluados que fueron como los más representativos. De 21 ítems,
vemos que los que tienen mejor puntuación corresponden a guía docente comprensible, conexión con contexto amazónico, espacios para analizar datos y argumentar. Y vemos que el que peor valoración tuvo fue el ítem 17, que menciona permite ritmos diferentes según sus intereses, el cual tiene que ver porque en la guía no queda muy explícito de qué manera se puede abordar a los estudiantes que pues tienen ritmos de aprendizaje diferentes, y aún así, a pesar de que fue la de peor puntuación, por decirlo de alguna manera, de todos modos, según los criterios de validez, aún sigue siendo un criterio válido dentro de la estrategia, asegurándose de esta manera que todos los criterios evaluados propuestos en dicha guía de valoración, pues le dan como la validez completamente al contenido de la estrategia. También vemos que pues de allí se derivan unas observaciones, más que nada, de aquí la más crítica tiene que ver con el ajuste de tiempos, debido a que las 16 sesiones en las que se extiende la estrategia, pues superan el periodo académico, que fue como el periodo de tiempo escogido para el desarrollo de la estrategia. Ya en la fase 4 de reflexión observamos que los estudiantes, a partir de ciertos ítems, presentaron como las siguientes opiniones. El verde, porque les gusta o está de acuerdo. En amarillo, porque no están completamente convencidos y creen que se puede mejorar ese aspecto de la estrategia. Y en rojo, sencillamente porque no están de acuerdo o no les gusta ese aspecto de la estrategia. La mejor evaluada correspondió a que los estudiantes tuvieran la libertad de escoger el tema. Entonces, esto es importante porque muchos referentes como Ryan y Deci plantean que se deben de cumplir ciertos requisitos para que la motivación aflore, como lo son unos requerimientos eh, de autonomía y de bienestar psicológico. La peor evaluada tuvo que ver con la presentación del proyecto frente a otros compañeros, entendido en que pues los estudiantes, al haber estado tanto tiempo en un espacio donde pues no tenían esta facilidad, pues sencillamente esta transición pues les cuesta. Y por otro lado, destaca que la opinión más polarizada o dividida tiene que ver con que el profesor no les dé el paso a paso. El hecho de que ellos se tengan que enfrentar como a la autonomía, a la iniciativa de generar sus propios procedimientos, pues les genera como mucha ansiedad. Entonces es entendible que esa transición o estos primeros pasos de alguna manera les cueste. Ellos evaluaron a la estrategia de manera global sobre una escala de 5 con un valor medio de 4,55, distribuidos así: 55% calificó 5, el 45% restante calificó 4, y pues de ahí en adelante no hubo ninguna calificación restante. De allí se derivan sugerencias como más actividades prácticas, salidas pedagógicas, más ejemplos y guías. Dentro de las relevantes, por parte de los docentes, observamos que al ellos evaluar los ítems, el ítem mejor evaluado es el de potencial para fortalecer la indagación científica. Cabe aclarar que en este caso se utilizó una escala de 1 a 4, por eso aparece allí sobre el 100% el 4, y la peor evaluada tiene que ver con la viabilidad de implementación, recursos y tiempos. Nuevamente,
porque existe un alto riesgo de que no se puedan desarrollar todas las actividades dentro del periodo académico, bueno, las 16 sesiones dentro del periodo académico. De allí se derivaron recomendaciones tales como ajustar la implementación de los tiempos, aclarar la redacción de ciertos objetivos y pregunta orientadora en el documento, sistematizar la evaluación formativa y vincularla a los formatos, por ejemplo, que ya maneja eh, el sistema de evaluación de la institución. Sin embargo, a pesar de ello, los 4 docentes consultados evaluaron de manera unánime, recomendaron de manera unánime la implementación de la estrategia, en el cual 3 respondieron que sí y solo un docente respondió que sí con ciertos cambios. En este sentido, plantea una discusión a partir de 4 ejes, como la coexistencia de la paradoja de la enseñanza de la química, entendida como que a pesar de que ellos valoren a su docente, pues sencillamente no les está aportando a nivel formativo las condiciones necesarias para desarrollar la indagación. La indagación como construcción y no como descubrimiento espontáneo. Está relacionado con que cuando se planee una estrategia de aprendizaje basada en proyectos, tiene que existir una articulación o una intención o una planeación intencionada para desarrollar dichas competencias. El contexto como capital pedagógico. En esta oportunidad se aprovechó o se capitalizó el hecho de que los estudiantes tengan como estas percepciones para proponer a sí mismo las temáticas y para establecer a sí mismo algunos modos de trabajo. Y finalmente, establecer que pues tanto estudiantes como docentes estuvieron prácticamente de acuerdo con recomendar e implementar dicha estrategia didáctica. De este modo, mostramos las limitaciones que presentó el trabajo de investigación. Primero, el trabajo de investigación tuvo una muestra pequeña de estudiantes de 20. En ese sentido, pues se debe realizar estudios de casos múltiples para suplir como esta limitación. Por otro lado, en esta oportunidad, el alcance de esta técnica fue de diseño y validación. Por lo tanto, se debe proseguir a una implementación y probarlo en un diseño pre y post para conocer estadísticamente qué efectos tuvo la implementación de dicha estrategia. Por otro lado, existe la posibilidad de un sesgo de deseabilidad social, el cual se puede suplir al futuro con incorporar observación de clase. Para suplir la limitación del cuestionario de opción múltiple, el cual da respuesta cerrada, se puede complementar con una entrevista cognitiva. Y pues dado que no hubo observación directa, pues la recomendación sería implementarla eventualmente. La discusión giró en torno a lo siguiente: generar una implementación piloto y evaluar su impacto, hacer un estudio de casos múltiples para ver si esto se puede aplicar a instituciones con contextos similares o por lo menos que pertenezcan a la región, hacer un seguimiento longitudinal para ver si los estudiantes que pasan por esta estrategia mantienen su nivel de competencias científicas, la incorporación de la observación de clases para verificar como ciertas interacciones que se escapan, por ejemplo, a los formatos empleados, y el diseño de programa de formación docente para mantener de alguna manera capacitados a los docentes que deseen implementar aprendizaje basado en proyectos.
Por otro lado, vemos también que, a manera de concluir, es posible fortalecer la indagación científica con un aprendizaje basado en proyectos contextualizado que atienda a las condiciones previamente descritas en la revisión sistemática y en el diagnóstico, como lo son autonomía progresiva, andamiaje explícito y evaluación diversificada. A su vez, esta investigación genera contribuciones a nivel institucional a brindar una guía didáctica prácticamente ajustada a las condiciones de la misma, genera una contribución comunitaria al brindar como la base de un modelo transferible para otras instituciones que compartan el contexto, una contribución académica desde el punto de vista que pues se muestra todo el andamiaje entre diagnóstico, fundamentación, diseño y validación desde el marco de la investigación-acción, y formativa, pues la ruta metodológica, esto se puede utilizar como ruta metodológica por otros docentes para diseñar sus propias estrategias de aprendizaje basado en proyectos de acuerdo a las necesidades de sus comunidades educativas. Y pues que esta estrategia didáctica pues está en constante cambio, por lo tanto el compromiso es que se siga perfeccionando a medida que se siga implementando consecutivamente. Le agradezco a la institución educativa, a la población participante, a mi asesora, la doctora Marta Cecilia Cadena Chala, y a ustedes por su atención. Muchísimas gracias.